La copa de vino temblaba en la mano de Arya mientras observaba a Alessandro Alexenetti inclinarse hacia adelante, con su firma en el contrato de $50 millones a solo unos centímetros del papel. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas cuando reconoció la fórmula química que brillaba en la pantalla de la tableta rusa. La misma fórmula que convertiría su protección metálica indestructible en trampas mortales en 30 días. Había pasado 3 años ocultando su doctorado en química de materiales. 3 años sirviendo vino en lugar de crear aleaciones revolucionarias. 3 años rezando para que sus antiguos cazadores corporativos nunca la encontraran. Pero al ver a Alex a punto de firmar su propia sentencia de muerte, se dio cuenta de que algunos secretos merecían el riesgo. Esa fórmula es incorrecta, susurró, con una voz apenas audible por encima de la música clásica del restaurante. Los ojos gris acero de Alex se clavaron en los de ella y en ese momento todo cambió. Si quieres descubrir cómo comenzó esta historia y qué sucedió después de ese momento que cambió sus vidas, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cada visualización ayuda a traer más historias como esta. 3 horas antes, Arya Bulov era invisible, tal y como le gustaba. Con su uniforme negro y su delantal blanco, se movía por Romanos, el restaurante italiano más exclusivo de Manhattan, como una sombra entre la élite de la ciudad. Multimillonarios, políticos y hombres cuyos nombres aparecían en los periódicos por motivos poco halagüeños cenaban allí, sin fijarse nunca en la mujer que les rellenaba las copas de vino. Ella prefería el anonimato. Después de huir de Titan Defense Corporation hace 3 años, la invisibilidad significaba supervivencia. La mañana había comenzado como cualquier otra. Arya se había despertado en su pequeño apartamento estudio en Queens, el mismo apartamento en el que vivía desde que abandonó su sueldo de 6 cifras y su oficina con vistas al río Hudson. Las paredes estaban desnudas, salvo por una única foto, la de su graduación en el MIT, donde había obtenido su doctorado en química de materiales a los 25 años, la más joven en la historia de su programa. A veces se quedaba mirando esa foto y se preguntaba si la brillante joven con toga y birrete reconocería a la persona en la que se había convertido. La doctora Arya Volkov estaba destinada a la grandeza. Su investigación sobre aleaciones metálicas avanzadas era lo suficientemente revolucionaria como para cambiar la guerra moderna. Pero esa mujer había muerto la noche en que descubrió que Titan Defense vendía sus fórmulas defectuosas al mejor postor sin importar las consecuencias. La mujer que quedaba era solo Arya, una camarera que hablaba 4 idiomas, tenía 3 títulos universitarios y podía calcular estructuras moleculares en su cabeza mientras equilibraba 6 copas de vino en una bandeja. La mesa 7 necesita el Barolo, llamó Marcus, el jefe de camareros, sacando a Arya de sus pensamientos. Ella miró hacia el comedor privado y se le heló la sangre. La mesa 7 no era una mesa cualquiera. Era la mesa de Alejandro Zanetti. Todo el mundo en la ciudad conocía a Alex Zanetti, aunque fingieran lo contrario. Y sus 32 años inspiraba un respeto que el dinero no podía comprar y un temor que el poder no podía adquirir. Sus trajes Armani a medida no podían ocultar el peligroso carácter que hacía tartamudear a hombres adultos, y sus raras sonrisas nunca llegaban a esos calculadores ojos grises. Los periódicos lo llamaban un hombre de negocios legítimo con supuestas conexiones con el crimen organizado. La verdad era más simple y aterradora. Alex Zanetti era el hombre más poderoso de Nueva York, y todo el mundo lo sabía. Arya le había servido 2 veces antes. En ambas ocasiones había mantenido la cabeza gacha, le había servido el vino y había desaparecido. Él nunca la había mirado de verdad, y ella tenía intención de que siguiera siendo así. Los hombres como Alex Zanetti se fijaban en los detalles, y los detalles podían costarle la vida a una mujer con secretos. Pero esta noche era diferente. Al acercarse al comedor privado con el Barolo añejo, oyó voces que hablaban en italiano rápido. Alex estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, con una presencia imponente incluso en silencio. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado.
la mandíbula bien afeitada y unos ojos grises que denotaban una inteligencia que no se le escapaba nada. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que Arya ganaba en 6 meses y un reloj que podría haber pagado su alquiler durante un año. Frente a él, un hombre delgado, de piel pálida y ojos nerviosos, agarraba una tableta como si fuera un salvavidas. Todo en aquel desconocido gritaba desesperación, desde su traje mal ajustado hasta la forma en que le temblaban las manos mientras hablaba. La fórmula es revolucionaria, señor Zenetti, dijo el ruso en un inglés con acento. Esta aleación metálica hará que sus vehículos y propiedades sean verdaderamente impenetrables. 50 millones es un precio bajo por tal protección. La mano de Arya se detuvo en el pomo de la puerta. Fórmula, metal, aleación. Su mente científica se animó de inmediato, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse desconectada de su vida pasada. Había pasado años entrenándose para no reaccionar ante las discusiones científicas, para no mostrar el más mínimo interés en el campo que una vez había sido todo su mundo. Entró en silencio, con una sonrisa profesional en los labios. Su bow, señor Zenetti. Los ojos de Alex se posaron brevemente en ella, una mirada desdeñosa que debería haberla tranquilizado. En cambio, algo brilló en su mirada, demasiado rápido para interpretarlo, pero por un momento se sintió expuesta, como si esos ojos gris acero pudieran ver a través de su fachada cuidadosamente construida. Grady, murmuró, con una voz aterciopelada como el acero. Mientras ella servía, el ruso continuó con su discurso, inclinando la pantalla de la tableta. Mira, la estructura molecular no se parece a nada de lo que hay actualmente en el mercado. La resistencia a la tracción es extraordinaria. La resistencia al calor, inigualable. Las balas de tus enemigos rebotarán como gotas de lluvia. El mundo de Arya se detuvo. La fórmula de la pantalla se le grabó en la retina. Una compleja combinación de titanio, vanadio y elementos de tierras raras que reconoció al instante. No porque fuera revolucionaria, sino porque tenía un defecto fatal. Había visto esa misma fórmula 2 años atrás, durante su proyecto final en Titan Defense. Había sido el orgullo y la alegría del Dr. Petrov hasta que las pruebas revelaron la horrible verdad. La aleación se degradaba catastróficamente después de 30 días, pasando de ser dura como el diamante a frágil como el vidrio sin previo aviso. El prototipo se había destrozado durante una prueba de rutina, lanzando fragmentos de metal a través del vidrio reforzado. El laboratorio había quedado destruido y 3 investigadores habían sido hospitalizados. Si Alex utilizaba esto como protección, sus manos se movían automáticamente, continuando con el vertido de vino mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones. La fórmula parecía perfecta sobre el papel. Los enlaces moleculares parecían estables. Los cálculos teóricos de resistencia eran impresionantes. Pero ella sabía lo que los modelos informáticos no podían predecir: la forma en que los ciclos de estrés repetidos debilitarían la estructura cristalina. Cómo las fluctuaciones de temperatura acelerarían el proceso de degradación. El trato es aceptable, dijo Alex cogiendo su bolígrafo. 50 millones por los derechos exclusivos. A Arya le temblaba la mano mientras terminaba de servir. Debería marcharse. Debería desaparecer de nuevo en su vida segura e invisible. Debería dejar que ese hombre peligroso cometiera su peligroso error. Pero cuando los dedos de Alex se cerraron alrededor del bolígrafo, vio algo que destrozó su determinación. Una pequeña foto metida en el bolsillo de su chaqueta. Una niña con rizos oscuros y los ojos grises de Alex, de unos 5 años, sonriendo a la cámara con la alegría inocente que solo los niños poseen. Tenía una hija que viajaría en coches protegidos por metal, que fallaría sin previo aviso. Una hija que podría estar en uno de esos vehículos cuando la cuenta atrás de 30 días llegara a cero. Arya pensó en los soldados que habían muerto por la codicia de las defensas de Titan, en sus familias, que nunca sabrían la verdad sobre por qué había fallado la armadura de sus seres queridos. Pensó en los investigadores de ese laboratorio, en el terror de sus ojos mientras los fragmentos de metal volaban como balas por el aire.
No podía permitir que eso volviera a suceder. El bolígrafo tocó el papel justo cuando Arya tomó la decisión que lo cambiaría todo. Esa fórmula es incorrecta. Las palabras se le escaparon de los labios antes de que pudiera detenerlas. Apenas un susurro, pero lo suficientemente alto como para congelar a todas las personas en la habitación. Las manos de Alex se detuvieron en medio de la firma. El rostro del ruso se puso pálido. Los dos guardaespaldas junto a la puerta se movieron, con las manos dirigiéndose hacia sus chaquetas con precisión entrenada. Lentamente, Alex levantó la cabeza, esos ojos gris acero fijándose en los de ella con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 décimas de C. Disculpe. Su voz era tranquila, controlada, pero Arya podía oír el peligro que acechaba bajo la superficie. Arya se quedó con la boca seca. Ya no había vuelta atrás. 3 años escondiéndose, 3 años a salvo, todo destruido por 4 palabras susurradas. La fórmula, señor, es incorrecta, balbuceó el ruso, con la tableta a punto de resbalarse de sus manos temblorosas. Esto es indignante. ¿Quién es esta mujer? Es una camarera, una don nadie. Pero Alex no apartó la mirada de Arya. Dejó el bolígrafo con deliberada precisión, con movimientos controlados y depredadores. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero su mirada la mantuvo paralizada en el sitio. ¿Cómo podría una camarera saber algo sobre fórmulas metalúrgicas? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. El gesto podría haber parecido casual para un observador, pero Arya lo reconoció por lo que era. La atención concentrada de un depredador alfa estudiando a su presa. La pregunta flotaba en el aire como una espada. Arya sintió que su nueva vida, cuidadosamente construida, se desmoronaba a su alrededor, pero la imagen de la sonrisa de aquella niña la mantuvo firme. Había cosas por las que valía la pena sacrificarlo todo, dijo, con voz ahora más firme. Tengo un doctorado en química de materiales por el MIT, y esa fórmula te matará. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los sonidos ambientales del restaurante parecieron desvanecerse, dejando solo el estruendo de sus propios latidos en sus oídos. Alex se recostó en su silla, estudiándola con la concentración de un científico que examina un nuevo espécimen fascinante. Interesante. ¿Y me estás contando esto? ¿Por qué? La respuesta honesta, porque había visto la foto de su hija, le parecía demasiado vulnerable como para expresarla. En cambio dijo, porque en 30 días esa aleación indestructible se volverá tan frágil como el cristal. Los enlaces moleculares se degradan bajo ciclos de estrés. Lo he visto ocurrir. Se volvió hacia el ruso, cuyo rostro había pasado de blanco a verde. El doctor Petrov desarrolló esto en Titan Defense, ¿verdad? Antes de que se descartara el proyecto, la tableta rusa cayó sobre la mesa. ¿Cómo es posible? Porque yo estaba allí, dijo Arias simplemente. Formé parte del equipo que descubrió el piso fatal. 3 investigadores fueron hospitalizados cuando el prototipo se rompió durante las pruebas. El laboratorio quedó destruido. Alex se levantó lentamente, desplegando su 1,83 m de estatura con una gracia letal. Rodeó la mesa hasta situarse justo delante de ella, tan cerca que ella podía oler su colonia. Cara, masculina, peligrosa. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos plateados en sus ojos grises, la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula que delataba un pasado violento. ¿Cómo te llamas? Su voz era tranquila, pero transmitía el peso de una autoridad absoluta. Arya Bulov. ¿Tu nombre real? Ella dudó, luego levantó la barbilla desafiante. 3 años escondiéndose le habían enseñado muchas cosas, pero retroceder ante la intimidación no era una de ellas. Doctora Arya Bulkov, antigua científica senior de materiales en Titan Defense Corporation. Algo cambió en la expresión de Alex. Sorpresa, cálculo y algo más que ella no supo identificar. Quizás interés o reconocimiento. Antigua, me fui cuando descubrí que la empresa vendía fórmulas defectuosas al mejor postor, sin importarle las consecuencias. Las palabras salieron amargas, cargadas con 3 años de culpa y rabia. 17 soldados murieron,
porque su armadura falló en el campo de batalla. Docenas más resultaron heridos. Todo porque Titan Defense se apresuró a sacar al mercado productos defectuosos. Los rusos se abalanzaron de repente sobre su tableta, pero uno de los guardaespaldas de Alex fue más rápido y golpeó el dispositivo con tanta fuerza que rompió la pantalla. El sonido resonó en la habitación como un disparo. ¿Vas a algún sitio, Dmitri? Preguntó Alex sin volverse, con la atención aún centrada por completo en Arya. Es un malentendido, balbuceó Dmitri, con gotas de sudor en la frente. La fórmula es correcta, te lo aseguro. Esta mujer está claramente delirando. Cállate. La voz de Alex cortó el aire como un latigazo. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Arya. Acabas de ahorrarme 50 millones de dólares y posiblemente la vida. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero Arya intuyó que su respuesta determinaría todo lo que sucedería a continuación. En el mundo de Alex, nada se hacía sin un motivo, sin un cálculo. El altruismo era un concepto ajeno, la bondad, una debilidad que había que explotar. Pero al mirar a sus ojos, decidió decir la verdad, porque era lo correcto. Alex la estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego se volvió hacia sus hombres. Acompañen al señor Petro fuera de forma permanente. La palabra permanente tenía implicaciones que helaban la sangre de Arya. Mientras se llevaban al ruso, que protestaba por su inocencia y suplicaba clemencia, Alex se acercó a ella. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver cómo su traje se tensaba sobre sus anchos hombros. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó en voz baja. ¿Evitar un fallo catastrófico de materiales? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera expresión genuina que había visto en él. Te has convertido en alguien muy valioso para un hombre muy peligroso. Antes de que ella pudiera responder, las luces del restaurante se apagaron de repente. Se encendió la iluminación de emergencia, bañándolo todo con una luz roja infernal. Alex extendió la mano y la agarró del brazo mientras estallaban gritos en el comedor principal. Su toque era firme, pero no doloroso, más protector que restrictivo. A los amigos de Dmitri no les gusta que les avergüencen, murmuró Alex, desplazándose para protegerla de la puerta. Y ahora saben que puedes identificar sus productos defectuosos. Se oyó el estallido de cristales en algún lugar del restaurante, seguido de gritos. La mente científica de Arya intentó procesar lo que estaba sucediendo, pero el terror se impuso a la lógica. «Vienen a por mí», susurró. «Vienen a por nosotros dos», corrigió Alex con severidad. «Pero sobre todo a ti». El cristal se rompió en algún lugar del restaurante y Arya se dio cuenta de que su antigua vida no era lo único que acababa de morir. Su seguridad había muerto con ella. «Quédate detrás de mí», ordenó Alex, con voz mortalmente tranquila, mientras sacaba una pistola de su funda en el hombro. La transformación de hombre de negocios a depredador fue instantánea y aterradora. La mente científica de Arya catalogó los detalles incluso mientras el terror inundaba su sistema. La forma en que Alex se movía con precisión letal, cómo sus guardaespaldas se materializaron desde sombras que ella no sabía que ocupaban. El sonido de sus propios latidos ahogando el caos en el comedor principal. La pistola en la mano de Alex no era un accesorio de película. Era real, negra, y parecía que había sido usada antes. Todo en la forma en que la sostenía hablaba de familiaridad, de un hombre que había matado y volvería a matar sin dudarlo. «La cocina», informó uno de los guardaespaldas a través de un auricular, con la voz entrecortada por la estática. 3 hombres armados, avanzando hacia los comedores privados. Equipo profesional, armas militares. Alex apretó la mandíbula, con un músculo temblando bajo la piel. El equipo de limpieza de Dmitri. No pueden permitirse dejar viva a la doctora Bulov, no cuando ella puede exponer toda su operación. El peso de su situación se abatió sobre Arya como un tsunami. Al salvar a Alex, se había convertido en un blanco. La mafia rusa no solo la mataría, la harían desaparecer tan completamente que nadie sabría jamás qué le había sucedido a la brillante científica
que una vez soñó con hacer del mundo un lugar más seguro. Tengo que salir de aquí, susurró, retrocediendo hacia la ventana. El cristal se extendía desde el suelo hasta el techo, ofreciendo una vista de las luces de la ciudad 30 pisos más abajo. Aunque pudiera romperlo, no tenía a dónde ir. No, a la casa segura, ordenó Alex, y luego se volvió hacia Arya. A la luz de las farolas, ella pudo ver que tenía el rostro pálido y la respiración ligeramente entrecortada. La herida era peor de lo que él había dado a entender. «Estás herido», dijo ella, acercándose a su hombro. Él le cogió la mano, con los dedos cálidos contra los de ella. «Estoy bien». «No estás bien. Necesitas atención médica». «Lo que necesito», dijo en voz baja, «es mantenerte con vida. Ahora estás bajo mi protección. No te he pedido tu protección. Tampoco pediste que te persiguiera la mafia rusa, pero aquí estamos». Su voz se suavizó ligeramente y ella vislumbró al hombre que se escondía bajo su peligrosa apariencia. «Agra, no van a parar. Sabes demasiado sobre sus operaciones y ahora ellos saben que puedes identificar sus productos defectuosos. Eres una amenaza que no pueden permitirse ignorar». La realidad de su situación se posó sobre ella como un sudario. Su vida tranquila, su anonimato, su seguridad, todo había desaparecido, destruido por 4 palabras susurradas y un momento de conciencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Alex se quedó callado durante un largo momento, estudiando su rostro a la luz de las farolas. Ahora desaparecerás. Nueva identidad, nueva vida, en algún lugar donde nunca te encuentren. ¿Y tú? Me aseguraré de que nunca tengan la oportunidad de buscarte. El todoterreno se detuvo frente a un imponente edificio de cristal en Midtown, cuya elegante fachada reflejaba las luces de la ciudad como un espejo. Mientras subían en el ascensor privado hasta el ático, Arya vio su reflejo en las paredes espejadas, desaliñada, aterrorizada, pero viva. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mientras el ascensor subía suavemente. Alex se quedó callado tanto tiempo que pensó que no iba a responder. «Porque me salvaste la vida sin saber quién era yo ni qué podía hacer por ti. En mi mundo, ese tipo de integridad es más rara que los diamantes». El ascensor se abrió a un impresionante ático con ventanas de suelo a techo, con vistas a la ciudad, pero Arya apenas se fijó en el lujo. Su atención se centró en las fotos esparcidas por la mesa de centro. Fotos de la niña que había visto en el bolsillo de Alex, pero también fotos del propio Alex, riendo mientras empujaba a la niña en un columpio, leyéndole un cuento antes de dormir, enseñándole a montar en bicicleta. En estas fotos, parecía más joven, más suave, como una persona completamente diferente. «Tu hija», dijo ella en voz baja. La actitud de Alex cambió por completo, y sus ojos se cerraron como si se hubiera levantado un muro. «Sofía tiene 5 años, es preciosa, lo es todo para mí». Su voz se quebró por la emoción. «No pudo ocultarlo del todo. El metal que me impediste comprar. Lo habría utilizado en su coche, en su colegio, en todos los sitios donde necesito mantenerla a salvo». La comprensión se apoderó de Arya como una ola. «Por eso me estás ayudando, porque la protegí sin siquiera saber que existía». Alex se acercó a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. «Mi padre murió cuando una bomba de una familia rival explotó en su coche, supuestamente a prueba de balas. El metal falló. Sofía nunca correrá esa suerte, no mientras yo esté vivo para evitarlo». Arya se unió a él junto a la ventana, lo suficientemente cerca como para ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños a los lados. «Siento lo de tu padre. Tomó decisiones que le llevaron a la muerte. Yo tomo decisiones diferentes». Se volvió hacia ella y por primera vez ella vio más allá de su peligrosa apariencia y descubrió al hombre que había debajo. Protector, atormentado, cargando con el peso de mantener a su hija a salvo en un mundo que quería destruir todo lo que amaba. «Arya», dijo en voz baja, «necesito que sepas algo». «¿Qué? Los rusos no son los únicos que quieren verte muerto. Tu antigua empresa lleva 3 años persiguiéndote y ahora saben exactamente dónde estás». Arya palideció. «Eso es imposible. Cubrí mis huellas, cambié mi identidad.
Tu software de reconocimiento facial se activó en el momento en que entraste en Romanos esta noche, dijo Alex con severidad, sacando su teléfono para mostrarle una alerta de noticias. Titan Defense Corporation acaba de emitir un comunicado en el que afirma que robaste fórmulas patentadas por valor de cientos de millones. Ofrecen una recompensa de $50 millones por tu captura. Las piernas de Arya se doblaron. Se hundió en el sofá de cuero, su brillante mente analizando rápidamente las implicaciones. Van a decir que vendí la fórmula a los rusos, que soy una traidora. Peor aún. Alex se sentó a su lado. Su presencia era reconfortante y electrizante a la vez. Afirman que saboteara sus proyectos, que murieron soldados por tus defectos deliberados en sus armaduras. Eso es mentira. Las palabras salieron disparadas de su boca. Me fui porque vendían productos defectuosos. Intenté detenerlos. Lo sé. Su voz era suave pero urgente. Pero el mundo no lo sabe. Y ahora todos los cazarrecompensas, agentes del gobierno y asesinos corporativos del país te están buscando, como si sus palabras los hubieran convocado. El teléfono de Alex vibró con una llamada entrante. Su rostro se ensombreció al leer la pantalla, un número que claramente reconocía y no quería ver. ¿Qué pasa?, preguntó Arya, con miedo en su voz. Mi equipo de seguridad en la escuela de Sofía, respondió inmediatamente, con voz aguda y preocupada. Háblame. Arya vio cómo su expresión pasaba de la preocupación a la furia fría mientras escuchaba la voz al otro lado del teléfono. Su mano libre se cerró en un puño y ella pudo ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula mientras luchaba por mantener el control. ¿Cuántos?, preguntó con voz grave. ¿Cuándo? No, no intervengas. Retrocede al protocolo 7 y espera mi señal. Colgó y se volvió hacia Arya, con los ojos grises ardiendo de una furia que le heló la sangre. ¿Qué ha pasado?, susurró ella. 3 subnegros acaban de llegar a la escuela privada de Sofía, matrículas corporativas. No vienen a por mí, vienen a por una ventaja. La habitación dio vueltas alrededor de Arya. Van a por tu hija por mi culpa. Van a por mi hija porque están desesperados. Alex ya se estaba moviendo. Cogió las armas de un panel oculto en la pared. Titan Defense sabe que si esta historia sale a la luz, si el mundo se entera de que han estado vendiendo armaduras defectuosas al ejército, se enfrentarán a cargos de traición. Necesitan silenciarte para siempre. Entonces déjame ir con ellos. Déjame... No. La palabra resonó como un latigazo. Alex se giró para mirarla, y ella vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. No solo determinación, sino algo más profundo, más personal. Esta noche me has salvado la vida, Arya. Ahora yo salvaré la tuya. Pero Sofía es siempre mi prioridad. Pero ahora estás bajo mi protección y yo no abandono a las personas a las que protejo. Le entregó un chaleco antibalas, cuyo peso la sorprendió al cogerlo. Ponte esto. Mientras Arya luchaba con las correas desconocidas, Alex hizo varias llamadas rápidas, alternando entre el inglés y el italiano. Mientras coordinaba a sus hombres, ella captó algunos fragmentos. Perímetro seguro, ruta de extracción, eliminar todas las amenazas. La eficiencia era aterradora. En cuestión de minutos, Alex había movilizado lo que parecía un pequeño ejército, todo ello centrado en proteger a una niña de 5 años y a la mujer que había salvado la vida de su padre. Alex, dijo ella cuando él terminó, necesito que sepas algo. Él levantó la vista de su arma, que revisaba con movimientos precisos y ensayados. ¿Qué? La fórmula que dicen que robé. No era solo una armadura defectuosa, era la clave de todo su contrato militar. Una nueva aleación que se suponía que revolucionaría la protección en el campo de batalla. Cuando descubrí el defecto, intenté solucionarlo, pero ellos se apresuraron a producirla de todos modos. Alex apretó la mandíbula. ¿Cuántos soldados? 17 muertos confirmados, docenas más heridos cuando sus armaduras fallaron. Las lágrimas le quemaban los ojos al recordar los informes clasificados que había visto, las fotos de jóvenes hombres y mujeres que habían confiado sus vidas a su trabajo. Tengo pruebas, correos electrónicos, resultados de pruebas, todo.
Por eso quieren matarme. Por un momento, Alex se quedó completamente inmóvil. Luego se acercó a ella y le acarició el rostro con sorprendente delicadeza. Entonces nos aseguraremos de que vivas para contar esa historia, dijo con fiereza. Esos soldados merecen justicia, y tú eres la única que puede dársela. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, su rostro palideció. Tienen a Sofía. Las palabras golpearon a Arya como un golpe físico. ¿Qué? Mis hombres están heridos. Han secuestrado a Sofía. Su voz era mortalmente tranquila, pero ella podía ver la tormenta que se desataba detrás de sus ojos. Dejaron un mensaje. Tú por ella 1 hora. Arya no dudó. Entonces, vamos. De ninguna manera. Alex tiene 5 años. No dejaré que una niña sufra por mis decisiones. Y yo no voy a dejar que te metas en una trampa mortal. Él la agarró por los hombros, perdiendo por fin el control. ¿Crees que no veo lo que está pasando aquí? ¿Crees que no sé que en algún momento entre esta noche y ahora te has convertido en algo más que alguien a quien protejo? La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y sincera. Arya sintió que se le aceleraba el corazón, pero no había tiempo para procesar lo que él acababa de revelar. Entonces entiendes por qué tengo que hacer esto, dijo ella en voz baja. Porque en algún momento entre esta noche y ahora te has convertido en algo más que alguien a quien he salvado. Alex la miró fijamente durante un largo momento. Luego la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos como si pudiera protegerla del mundo. Ella podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Podía oler su colonia mezclada con el olor metálico de la sangre de su herida. Hay otra manera, murmuró contra su cabello, pero es peligrosa y requiere que confíes plenamente en mí. Yo confío en ti. Se apartó para mirarla y ella vio el momento exacto en que tomó su decisión. Entonces les daremos exactamente lo que quieren y los destruiremos en el proceso. El plan era una locura, brillante y aterradora a partes iguales. Alex llevaría a Arya al punto de intercambio tal y como se le había pedido, pero no antes de que sus hombres hubieran rodeado toda la zona. Francotiradores ocultos, vigilancia electrónica, rutas de escape, todo había sido planeado al segundo. En cuanto te tengan, intentarán matarnos a los dos, explicó Alex mientras conducían por la ciudad. No pueden permitirse dejar que ninguno de los dos viva. Entonces, ¿cómo sobreviviremos? No solo sobreviviremos, dijo Alex con severidad. Esta noche acabaremos con esto. El punto de intercambio era un almacén abandonado en Queens, el tipo de lugar donde la gente desaparecía y nunca se la volvía a encontrar. Cuando su todoterreno se detuvo junto al edificio, Arya pudo ver otros vehículos entre las sombras. La gente de Titan Defenses esperaba. Recuerda, dijo Alex comprobando su arma por última vez. Pase lo que pase, digan lo que digan o hagan lo que hagan, mantente con vida hasta que pueda llegar hasta ti. ¿Y Sofía? Es mi hija. Voy a recuperarla. Entraron juntos en el almacén. Las manos de Arya estaban atadas a la espalda con bridas para mantener la apariencia de cautiverio. El espacio era amplio y vacío, iluminado solo por unas luces fluorescentes que lo resaltaban todo con crudeza. Sofía estaba allí, atada a una silla en el centro del espacio, con sus oscuros rizos cayéndole sobre la cara. Parecía tan pequeña, tan frágil, pero sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, mostraban más rebeldía que miedo. «Papá», gritó cuando vio a Alex, y el corazón de Arya se rompió al sentir el alivio en la voz de la niña. «Aquí estoy, princesa», respondió Alex, con voz firme a pesar de la furia que irradiaba cada parte de su cuerpo. El hombre al mando dio un paso adelante. Traje de empresa, mirada fría, el tipo de ejecutivo que ordenaba muertes desde detrás de un escritorio de caoba. «Doctor Bulov nos ha causado considerables problemas». «Bien», dijo Arya simplemente. «Tiene algo que nos pertenece. Fórmulas de investigación, pruebas que podrían dañar nuestra reputación. ¿Se refiere a pruebas que podrían enviarle a la cárcel por traición?» El ejecutivo sonrió fríamente. «Semántica. Nos va a dar todo lo que tiene y luego desaparecerá para siempre. Y si me niego, la niña morirá primero,
y usted lo verá. Fue entonces cuando Alex entró en acción. El almacén se sumió en el caos cuando sus hombres atacaron desde todos los ángulos. Los disparos resonaban en las paredes de hormigón mientras Alex se abría paso hacia Sofía, con movimientos precisos y letales. Arya se tiró al suelo mientras las balas volaban por encima de su cabeza, con las manos aún atadas a la espalda. Vio a Alex moverse como una fuerza de la naturaleza, imparable en su determinación por llegar hasta su hija. Cuando cesaron los disparos, la mayoría de los hombres de Titan Defense estaban muertos o capturados. El ejecutivo yacía en el suelo de hormigón, con su caro traje manchado de sangre, suplicando una clemencia que nunca llegaría. Alex cortó las ataduras de Sofía y la abrazó, con las manos temblorosas mientras comprobaba si tenía alguna herida. ¿Estás herida, princesa? Estoy bien, papá. Fui valiente, tal como me enseñaste. Fuiste perfecta, le susurró, apoyando la cara contra su cabello. Luego miró a Arya, que seguía atada en el suelo del almacén, y ella vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Se acabó, dijo simplemente. Ahora estáis a salvo, las dos. 2 años más tarde, Arya estaba en el jardín de la finca de Alex, en los Hamptons, viendo a Sofía perseguir mariposas entre las rosas. La risa de la niña llenaba el aire como música, un sonido que nunca dejaba de llenar el corazón de Arya de alegría. «Doctor Bulov», llamó Sofía, corriendo hacia él con una flor en su pequeño puño. «¿Esta es venenosa?» Arya se arrodilló y aceptó el diente de león con fingida seriedad. «Es completamente inofensiva, cariño, pero muy bonita». «Como tú», dijo Sofía con naturalidad, y luego se alejó saltando para continuar su exploración. La audiencia del Congreso había durado 6 meses. El testimonio de Arya, respaldado por las pruebas que había ocultado durante 3 años, había acabado con la Titan Defense Corporation. 17 familias finalmente obtuvieron respuestas sobre la muerte de sus seres queridos, y los nuevos protocolos de seguridad garantizaban que nunca volvería a ocurrir. Y Alex había cumplido su promesa. La protegió, salvó a Sofía y de alguna manera, en el proceso, construyeron algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. «Penny, por tus pensamientos», dijo su voz detrás de ella. Arya se recostó contra su pecho mientras él la rodeaba con sus brazos, pensando en lo mucho que había cambiado todo. ¿Algún arrepentimiento? Se giró entre sus brazos y miró al hombre que había pasado de ser un peligroso desconocido a su protector y al amor de su vida. ¿Solo uno? Él arqueó las cejas. ¿Cuál? Ojalá hubiera susurrado más alto aquella noche en Romanos. Nos habría ahorrado algunos problemas. Alex se rió con una risa rica y cálida. ¿Problemas? ¿Llamas problema enamorarme de ti? El mejor tipo de problema, dijo ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Esta historia ha llegado a su fin. Si te ha llegado al corazón de alguna manera, deja tu me gusta y compártela con alguien que también disfrute de las historias emocionantes. Pronto habrá nuevas historias. Hasta la próxima.